¿Quién no ha cantado o bailado al ritmo de las composiciones magistrales del grupo de los campesinos? En el siguiente informe los invitamos a revivir esos pasajes de su vida luego de una prolongada ausencia. El afamado grupo Los Campesinos volvió a los escenarios y este es el informe que hemos preparado desde Patrimonio. Luego de varios años de ausencia involuntaria, el afamado grupo musical Los Campesinos la semana pasada volvió a los escenarios cusqueños al cumplir 54 años de vida artística. Este grato reencuentro con el pueblo cusqueño fue posible gracias a la empresa municipal de festejos de Cusco, EMFEC, que organizó dos magníficos y concurridos conciertos en el remozado Teatro Municipal. La visita de los campesinos nos permitió sacudir de los polvorientos archivos del olvido aquellas notas musicales que alegraron nuestra niñez, que animaron nuestras reuniones familiares y sociales, y que marcaron como a hierro fundido ese momento eterno de nuestras vidas en que aprendemos a amar nuestra tierra y nuestras costumbres. El retorno, luego de casi 10 años de involuntaria ausencia, fue excepcional y movió los profundos sentimientos de don Jorge Núñez del Prado, director y acordeonista de Los Campesinos, quien luego de 54 años de cantarle a la vida, siente que no ha labrado en el desierto. Anoche comprendí que debo sentirme feliz porque el público lloraba de emoción. Y esto significa que no hemos sembrado en el desierto. Esto significa que el pueblo acoge su música, su vaino con ternura. Y entonces estos actos me elevan y me dan fuerzas para seguir sonriendo a la vida, para mirar de frente, con la mirada altiva del cusqueño que se arrodilla ante la magnitud de su tierra bendita. Eso me siento. Yo pensaba que se habían olvidado, porque no habíamos visitado el Cusco hace aproximadamente unos 10 años. Pero cuál sorpresa, ¿no? El aplauso dijo todo. Yo soy admirador de los arrieros, porque siempre Pau Cartambo ha recibido a los arrieros, que eran los postillones de las valijas y de las comunicaciones que llevaban a los pueblos lejanos del valle de Cosñipata. Y tenían una mejor mula que anunciaba tocando una campanita en la lejanía, ¿no? Así es. Entonces yo quería que se llamen los arrieros. Pero hubo una votación, Goyo, Wilfredo y yo, porque ya habíamos grabado el primer cuancico, había que poner el nombre. Entonces lo pusimos al voto y mi primo me hizo una mala jugada. Votó por Los Campesinos con Wilfredo y acepté el desafío. Una de las canciones emblemáticas de Los Campesinos es Pau Cartambo, tema que habla de la belleza de esa pequeña ciudad, capital de provincia, donde el niño Jorge descubrió su amor por la música. Como toda gran obra, tiene sus memorables circunstancias. Bueno, yo sabía, primero, mi padre murió en un accidente de aviación y éramos 5, ¿no? Y mi madre, tan bondadosa, afrontó con un cariño excepcional, con una dulzura de madre. Entonces teníamos una casa en Pau Cartambo
Para esto ya se casaron mis hermanas mayores y los esposos no piensan casi como las esposas. Entonces uno de ellos puso los ojos en mi casa como herencia y mi mamá así lo dispuso. Pero dije, ¿y ahora que no tengo casa? Y aquí pasé tanto mi vida, las callecitas empedradas, las torres desportilladas por el tiempo. ¿Qué va a ser de mí? Voy a llegar de visita a Paucartambo. Ya no tengo nada. Y ahí sale el Huayno. De visita estoy poniendo. He visitado Paucartambo. Otra excelente página musical de Los Campesinos es Por las Puras, aquella canción que refleja las experiencias fallidas en las incursiones amorosas, de las cuales el joven Jorge fue protagonista en aquellos días de su reciente llegada al Cusco, proveniente de su natal Paucartambo. Entonces entré a la plaza y me emocioné, la música de la Guardia Republicana, con sus notas más escogidas, y las chicas que paseaban, y clavé mi mirada en una de ellas, ¿no? Una chica de ojitos de gacela sorprendida, una muñeca encarnada, ¿no? Y sin pensar dos veces, dirigí mis pasos para seguirla y saber dónde vivía. Pero tal fue la confusión que, volteando la Avenida del Sol, metí mi pie a un hueco y me fracturé con los gritos suficientes. Vino la gente, me acudió. Y entonces todas estas atrocidades, sin experiencia, las transmití al Huayno. Y dije, por las puras, hasta la chica ni se casó conmigo, ¿no? El ícono de la religiosidad popular de Paucartambo es la milagrosa Virgen del Carmen, en cuya fe y veneración se congregan miles de hombres y mujeres cada 16 de julio. Como buen paucartambino, don Jorge Núñez del Prado también tradujo su fe
en notas musicales que ahora le dan ritmo a nuestra devoción. Supe que el Papa a su llegada tenía que coronar a las patronas de la ciudad. Puedo decirles la mamita de Chapi en Arequipa y así, imágenes de vírgenes que eran patronas de la ciudad. Pero con el Cusco no ocurrió eso. La elegida era la Mamacha Belén. Sin embargo, habían ido unos obispos a visitar Paucartambo y se encontraron con una sorpresa. El pueblo vibraba de fe, le entregaba sus danzas, vivía su futuro, sus esperanzas. Ese es Paucartambo. Y entonces presentaron un expediente a la Santa Sede y ganó la propuesta para que la Virgen del Carmen sea coronada. Enterado de esto, quise sobresaltar en este acontecimiento y decidí componer un huayno para la Mamacha Carmen. Wilfredo Quintana, el otro cómplice de esta maravillosa travesía musical, también puso su grano de arena para encumbrar a los campesinos en la cima del firmamento musical con Profesorita, que surgió de una agradable aventura juvenil. Cuando todavía estaba de colegial, ¿no? Estaba en quinto de secundaria, jugaba fútbol y tocaba guitarra, ¿no? Y yo soy de Talavera, y un pueblito de Huancaray, distrito también como de Talavera. Mi alcalde era amigo de mi señor padre. Y me dice, oye, préstame a tu hijo para que refuerce a mi pueblo para jugar fútbol con otra población. Entonces, pues no había carretera, sino hay que ir a Loma de Bestia, ¿no? Y fuimos, yo no fui solo allá, sino yo fui con un primo mío, Edgar Quintana, Hugo Luna, que en paz descanse a bendición, ¿no? Con que tocábamos como en el colegio. Y fuimos pues a jugar, ganamos. En la noche había un bautizo en la casa del alcalde, ya estábamos ahí no hay cerveza, pues esa época, sino era cañaplín, el aguardiente, el cañacito. Estábamos animaditos y bueno, ahí entra pues una hermosa mujer, una hermosa dama, ¿no? Y como muchacho, pues, como adolescente, pero se dio cuenta ella que me presentó inmediatamente a su enamorado que era profesor y ella también era profesora. Entonces ahí nace. Luego de 54 años de vivir cantándole a Paucartambo, al Cusco, a la Virgen del Carmen y, en fin, cantándole a la vida, don Jorge está preocupado por el futuro del huayno cusqueño, que parece estar siendo avasallado por el huayno chelero. Don Wilfredo Quintana, por su parte, señala el poco acceso de los folcloristas a los grandes escenarios del país. ¿Por qué tantos ruidos estridentes? Yo pienso y digo, ¿por qué hay cabida para manosear los huaynos y las letras primorosas que nos dejaron nuestros antepasados? ¿Por qué no le podemos rendir culto en recuerdo a ellos que dejaron tan bella música, tan lindos huaynos, tan hermosos jarauis y tantas otras variedades de música incaica que todavía existen? Y entonces esa es mi preocupación.
deben darse cuenta que el Perú es uno de los países más ricos del mundo en su música, en su danza. Ya quisiera un país extranjero tener su folclore de un distrito, nada más. ¿No? Y acá no estamos haciendo nada, absolutamente nada. Nosotros, modestamente, estamos cultivando, predicando nuestra música nacional, nuestro folclore nacional. Mientras haya vida, habrá arte, y mientras haya arte, habrá vida. Los campesinos siguen cantando y siguen deleitándonos con sus emotivas canciones. Esperamos que sea así por muchos años más, para seguir aprendiendo a amar a nuestra tierra. Expresamos nuestro agradecimiento a la Empresa Municipal de Festejos de Cusco, EMUFEC, por el apoyo brindado para este informe que nos ha permitido conocer un poco más de los campesinos. Así es mi vida, así es mi suerte, cuánto he sufrido, cuánto he llorado.